ISAPRE Vida 3. Son las 8 de la mañana con 11 minutos y seguimos con las buenas conversaciones en Ahora es Cuando. Está junto a nosotros el embajador de carrera desde 1970, embajador en distintas... Y mira, la cantidad de lugares donde ha estado de embajador nuestro invitado nos va a servir para hablar de varios temas. Pablo Cabrera, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, Connie. Conversamos la semana pasada en un pinchazo telefónico, literalmente, ahora que están de moda los pinchazos por lo que estaba pasando con la muerte del Santo Padre y a propósito que usted fue embajador en la Santa Sede, pero también fue embajador en China, también fue embajador en Rusia, en el Reino Unido, así que imagínense el abanico de conversaciones posibles que tenemos, pero partamos hablando de lo que se vivió este fin de semana y de lo que se viene. Y de lo que se viene desde una perspectiva también más política probablemente. El 7 de mayo es la fecha del inicio del cónclave, ya fue confirmado en definitiva. Descríbanos usted qué es lo que cree que se viene, conociendo la lógica de funcionamiento del Vaticano y considerando además también las banderas que dejó clavadas Francisco, que yo creo que no son menores en la conformación del cónclave y en la perspectiva de temas de debate y de reformas internas que abrió. A mí me confirmó un poco lo que viene el hecho de que el cónclave comience el 7 de mayo. Ajá. Porque creo que Francisco abrió mucho la iglesia, muy empáticamente sintonizó con la gente, abrió espacio en lugares donde no estaba e incluso llevó a representantes de la iglesia y nombró en esos lugares. Lo cual significa... La periferia, las periferias no solo físicas, sino que existenciales. Claro. Los lugares de la pobreza, los marginados, los pobres. Hablaba de la periferia espiritual o religiosa, la social y la política. Y la política. Entonces creo que empezar el 7 significa que todo este tiempo que media entre las exequias del Papa y el inicio del cónclave, las congregaciones, o sea, los encuentros entre los cardenales van a ser vitales para, yo creo, no tener un cónclave muy largo y mostrar también un sentido de unidad en la iglesia, una iglesia que está muy en el tapete de la opinión pública hoy día y está muy influenciada por la figura de Francisco, pero por es cierto que la iglesia trae su historia, ¿no? Trae su tradición. Tampoco se puede predecir mucho lo que vaya a suceder más allá de aspirar a que sea la unidad, porque la iglesia está marcada para todos por el Espíritu Santo, ¿no? El cónclave, y creo que eso es parte sustancial de lo que significa el cónclave y la elección de un nuevo papa. Ahora, la unidad, ¿cuánta unidad hay o no en el funcionamiento del cónclave? Solo lo podemos asociar a la cantidad de días que dure. Sí, pero creo que las congregaciones, donde participan también los cardenales electores y los no electores, comienzan a discutir... Eso es un punto importante, perdón, porque en el cónclave participan solamente los electores, que son los menores de 80 años. En las congregaciones, que es toda la previa, participan todos. Claro, incluso aunque si usted cumple 80 años el 6 de mayo, no puede participar como elector. Creo que hoy día el tema de la unidad va a ser muy importante porque el Papa Francisco, como hay que partir analizándolo desde su nombre, ¿no? De lo que significa un misionero amante de la naturaleza, un misionero que se desplegó a través del mundo y que no fue un hombre muy de la curia. No. Con un lenguaje muy... De hecho, él se definía como anticlerical. Bueno, anticlerical no es propiamente relacionado con la curia, sino que el anticlerical está relacionado con el tema de endiosar o de poner muy por encima de la sociedad a los sacerdotes, ¿no? Cosa que sucedió y que nos sucedió a nosotros los chilenos de acuerdo a nuestra cultura. Pero el Papa en eso era muy anticlerical, por cierto, pero hay que mirar un poco lo que ha sucedido más allá de la imagen y de la impronta de la iglesia, y cuáles son los déficits y las fortalezas que tiene, ¿no? En este caso, buscar la unidad es lo natural, pero al existir tantos cardenales en que entre ellos ni siquiera se conocen, creo que hace mucho tiempo que se está trabajando en el legado de Francisco o en el reemplazo de quién va a ser el nuevo conductor de la iglesia. La iglesia... Hay una cuota de incertidumbre importante justo por producto de esa renovación de los cardenales. Yo creo que la iglesia no está ajena a la cuota de incertidumbre, indefensión y inestabilidad que existe en el mundo. Creo que está formada por hombres y muy bien la iglesia tiene y se basa en la escritura y en la tradición divina, ¿no? Y yo creo que eso se ha respetado mucho. Por eso el Papa Francisco durante 12 años de su papado fue un papa reformador, no fue un papa revolucionario, fue un papa respetó
muy bien las tradiciones de la Iglesia y pudo incorporar aires nuevos de acuerdo a los signos de los tiempos y de lo que se estaba viviendo en el mundo. Por eso se relaciona mucho con la situación del mundo en la Iglesia. Acuérdese usted que ha habido otros momentos en la historia donde la Iglesia ha habido momentos de inestabilidad, momentos de incertidumbre donde la Iglesia ha jugado un papel muy central, que fue en el término de la Segunda Guerra Mundial, también cuando la Iglesia decide tener un vocero propiamente tal, que fue cuando fundaron el Observatorio Romano, un diario para informarle a la Grey, al mundo, de las actividades de la Iglesia, de conocer verdaderamente. Pero tiene un déficit muy grande que es el tema de las vocaciones sacerdotales. Las vocaciones sacerdotales, partiendo desde Chile, que es el país quizás dentro del mundo que tiene más baja tasa de vocaciones sacerdotales, y un tema que está golpeando a Europa mucho. Entonces el tema de la evangelización de los pueblos ha sido un tema muy importante en las tareas del Papa Francisco. Y cuando yo decía que no era muy curial, es que el Papa era muy de símbolos, ¿no? Sí. Y fue desde el principio hasta el final, él a través de símbolos mostró eso. Esto de enterrarse fuera de los muros del Vaticano tiene mucho que ver con eso. El Papa, la Iglesia también tiene un tema que es la colegiatura, ¿no? La colegiatura es la escritura, la tradición, y la colegiatura y el pueblo de Dios. Y la colegiatura es muy importante, pero el Papa Francisco fue, si bien es cierto, habló mucho de colegiatura, fue del tema de empoderar a los obispos en sus propias diócesis y él ser el primo entre pares. Creo que de alguna manera más bien fue más sinodial, de buscar la convergencia entre los obispos, entre la posición y el mensaje, más que reformar la colegiatura, más bien como que se independizó de eso él. Ajá. Él fue como, acuérdense que el Vaticano es una monarquía elegida, sí, y el Papa es el que decide todo, ¿no? Tal cual. Entonces, ese es un desafío también para el mundo que viene. Estamos conversando con el ex embajador Pablo Cabrera. Pablo, sin caer, o a lo mejor las caricaturas sirven un poquitito solo para exponer, pero permanentemente se habla de la pugna interior entre el mundo conservador y el mundo más progresista dentro de la Iglesia, y que Ratzinger representaba, por ejemplo, al conservador y Francisco al progresista, para colocarle cara finalmente a esa comillas disputa. ¿Cuánto hay de cierto en eso? ¿Y qué tan asimilables al mapa del mundo también son esas tendencias? Mucho, pero creo que más que conservador es con el signo de los tiempos, como decía, de acuerdo a las tendencias. Lee muy bien. Yo diría, me atrevo a decirlo así, será obra de la Divina Providencia, del Espíritu Santo, del credo, por último, es que lee bien el signo de los tiempos. Cuando usted habla de si la Iglesia está relacionada con esas tendencias en el mundo, hay dos ejemplos recientes. Yo creo que cuando la elección de Juan Pablo II, el mundo estaba en una guerra fría que también estaba muy cuestionada en cuanto a las bases que podía tener o cuánto resquebrajada estaba uno de los dos lados o los dos sectores de la Guerra Fría. Y eligen un papa que venía del mundo comunista, justamente, y en su acción se notó mucho eso. Se notó mucho eso en cuanto a lo que fue el tema del tratamiento de abuso en la Iglesia y situaciones de corrupción en la Iglesia. Él venía muy imbuido venía de un mundo donde la decisión era tomada por unas autoridades sin oír a veces a los involucrados. Entonces el Papa Juan Pablo II mucho tiempo siempre decía: hay que investigar, hay que oír a los otros. Y esto alargaba mucho los procesos y los complicaba. O sea, el tema de los abusos en la Iglesia, había 9 dicasterios, o sea, el equivalente a los ministerios nuestros, 9 dicasterios que tenían que opinar antes de tomar una decisión. Y justamente después fue el Papa Benedicto, que dicho sea, también en el signo de los tiempos, reemplazó a ese Papa de la Guerra Fría en el Papa de la expresión de la posguerra fría, la unidad alemana. La unidad alemana, que fue la expresión del término de la Guerra Fría, y viene un papa alemán. Entonces creo que esos dos elementos son muy importantes para pensar hoy día en lo que va a venir después de Francisco, que dentro de 266 papas era el primer latinoamericano, que muchas veces nosotros ni siquiera lo asumimos como papa. Nunca era como una utopía pensar que iba a ser un papa latinoamericano un día. Y yo le quiero recordar, fíjese que cuando
Cuando estaba Papa Ratzinger, yo era embajador en el Vaticano, me acuerdo que una vez el cardenal Re, que le cuento la historia porque el cardenal Re está muy presente, que es el decano del Colegio Cardenalicio, sí, que era el jefe del dicasterio para los obispos, nos llamó a los embajadores latinoamericanos y dijo que quería tener una reunión con nosotros. Cuando ya estamos hablando de los años 2009, 2010. Tuvimos una reunión, hablaron todos los embajadores latinoamericanos, largo siempre hablan los embajadores latinoamericanos, y terminó el cardenal Rey. Nosotros pensamos que iba a ser una conclusión muy grande de todo lo que había dicho, y nos dijo: ¿ustedes han pensado que el próximo papa puede ser latinoamericano? Y yo, a raíz de esto, de lo que ha sucedido ahora, he recordado eso como un vaticinio porque el cardenal Rey había estado en el cónclave anterior. Yeah. Y había visto cómo el Papa Francisco había tenido en varias votaciones, sí, y que él había sido el que había dicho: no sigamos con esto, si no, no vamos a elegir nunca a nadie, y fue el que le dio el paso, según ya hoy día es casi como asumido, le dio el paso al cardenal Ratzinger, sí, que fue un papa de transición quizás, pero con mucha fuerza doctrinaria. Y ahí es donde está lo que tenemos que mezclar hoy día. Claro, si la gran pregunta que uno se hace hoy día es cuánto de la lógica pendular que también nos agobia en el mundo, en la política, también se puede eventualmente dar en el Vaticano. Se da, yo creo, sí, se da, y yo creo que por eso algunos hablan del Papa de un cónclave político, claro, porque está muy relacionado con la situación del mundo, un mundo que está en guerra, no en paz. Acuérdense que déjeme ponerle una imagen al tiro entonces, porque aquí nos damos un salto a un tema doble, para aprovechar su condición de ex embajador en Rusia también, pero ¿qué representó para Pablo Cabrera en una imagen que en Twitter algunos decían: este es el primer milagro de Francisco? La imagen de Trump conversando con Zelensky en el Vaticano, en una conversación que aparentemente puede rendir frutos, digamos. A esta altura uno tiene que ser un poquitito escéptico, pero pudiese eventualmente también rendir frutos. El Papa tenía un tema con la guerra, trató de marcar algunos puntos respecto de la guerra en Ucrania, jugando ese rol, ¿verdad?, que uno espera cumplan en conflictos de esta gravedad los sumos pontífices. Pero esa imagen fue bien una gran imagen para un gran momento finalmente, y de ahí pueden salir cosas, esperamos, cosas buenas. Yo creo que fue la consolidación de lo que se venía pensando. Hoy día las tendencias, a veces, como está la transparencia, y la transparencia llegó para quedarse, y hay mucha información, a veces los símbolos son muy importantes, ¿no? Y creo que el Papa siempre, y la Iglesia lo ha entendido así. Creo que el funeral mismo, las expectativas que habían con el funeral, de acuerdo a la cantidad de dignatarios que iban y la situación que se estaba viviendo en el mundo está en guerras físicas y en guerras imaginadas, y en guerras también de otro tipo, guerras comerciales. O sea, la palabra guerra ha cambiado el tema de comerciales, físicas. Exactamente. Entonces, en vez de paz es guerra, en vez de desarme es rearme. Entonces, tomando en cuenta eso, es como, por eso hoy día han salido se han recordado otras intervenciones de la Iglesia, como en términos en Versalles, cuando cuántas divisiones tiene el Papa, cuando Churchill u otros, de acuerdo a quien lo habría dicho, le dice que habría que tomar en cuenta en el ordenamiento de la discusión mundial y el ordenamiento la opinión del Papa, ¿no? Y le pregunta a Stalin: bueno, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? El Papa no tiene divisiones, pero tiene 2000 años de historia, claro, y los imperios han caído todos, y hoy día tratan de recuperar ese imperio. Entonces, ese encuentro, ese encuentro, que desde Trump, que nunca había ido el presidente de los Estados Unidos, sino que había ido el vicepresidente de los Estados Unidos en esas situaciones, ya auguraba que podía haber algunos encuentros informales, igual que las congregaciones entre los cardenales, unos encuentros informales sobre el tema que concitan la agenda mundial hoy día, concitan la prioridad de la agenda. Y uno es el tema de Rusia. Es una guerra en el centro de Europa. Y yo creo que el Papa, lamentablemente, que hoy día está enterrado, hizo muchas exhortaciones por la paz, pero no fue oído. El Papa fue incluso a Mongolia. Sí, muchos se preguntaron por qué fue a Mongolia. Y creo que el Papa fue a Mongolia, otro símbolo importante. Pero que se pregunten eso, otra vez el libro es cerca, léanse el libro. Claro, cerca. Y fue a Mongolia a hablarle a los chinos y a los rusos
de lo que no les podía decir in situ. Claro, exactamente. Y yo creo que eso era tremendamente importante. Entonces, quizás esa obra del Espíritu Santo de hacerle un tributo al Papa que estaban despidiendo en la exequia, en la misa del funeral, se produjo este encuentro que ojalá fructifique y pudiera llevar al cese del fuego, no a la negociación todavía. Al cese del fuego, exactamente. Yo no creo que sea la paz todavía, y aquí se confunde. Es muy importante pensar qué es lo que significa. El cese del fuego para sentarse a conversar la paz, digamos. Para sentarse a conversar la paz, y ahí es donde se habla si va a ceder territorio o no va a ceder, si va a haber autonomía, si no va a haber plebiscitos, si va a haber fuerzas que pudieran garantizar la paz. Hay una cantidad de actitudes y de procedimientos en búsqueda de la paz que partirían desde el momento de que existe un cese del fuego. Pero la voluntad política del cese del fuego es lo que puede determinar un presidente de la República, más allá de todos los intríngules del poder y el drama que significa la guerra, y parar la guerra. Entonces, y no es la única guerra, hay una guerra aquí al lado, que es la guerra al lado de Europa, que es la del Medio Oriente, hay una guerra en el África, y eso yo estoy seguro también que va a determinar un poco, de acuerdo a las líneas que se están viendo y las tendencias, la elección del nuevo Papa, un nuevo Papa que tiene que conducir la Iglesia, que tiene que conducir la curia, ordenar la curia. El mundo está muy desordenado y las instituciones están muy desordenadas. Y seguir, ya verá quién sea, con qué grado de profundidad, digamos, ¿verdad? Pero parte de las reformas que se iniciaron. Porque son reformas que, y con esto cerramos lo del Papa, porque quiero que conversemos de China también. Son reformas que inevitablemente llegan para quedarse, más allá de que haya sectores de la curia que no les guste que estén las mujeres metidas ahí, o que se avance o no se avance respecto del mundo homosexual o del tema de los divorciados, etcétera. En todas esas cosas el Papa avanzó un pasito. Bueno, por lo menos puso los temas que han estado siempre. Sí, po. Es que yo cuando le iniciamos la conversación le hablé de la escritura y la tradición divina, ¿no? Que son importantísimas en la Iglesia. Y le dije que el Papa era reformador, no era un revolucionario. Yo creo que el Papa Francisco fue un reformador, respetó mucho las reglas, la tradición y lo que es la velocidad que los tiempos de la Iglesia no son los mismos de los tiempos de temporales de nosotros. Entonces, aunque se desesperen, sí, pero es la así. otra vez le decía yo que la Iglesia camina a la velocidad del más lento del convoy, y el jefe, el que le pone la velocidad al convoy. Pero ponerle la velocidad al convoy tiene que ponderar diferentes culturas, diferentes personalidades, el poder. El poder es lo que al final engloba el este y el oeste, el agua y la tierra, los desafíos que tiene el mundo. Entonces, los conservadores y los progresistas. Entonces, la Iglesia tiene que ponderar todo eso basado en su tradición, en su cultura, que ha superado los 2000 años. Si bien es cierto, se han movido los muros del Vaticano, han permanecido en pie. Usted, Pablo Cabrera, ponía como una de las cartas de presentación que siempre va a tener la Iglesia son sus 2000 años, ¿verdad? Y el hecho de que se ha permanecido. Los chinos también la usan. Imperio que lleva 5000 años, digamos, y el mundo se cae a pedazos y nosotros seguimos aquí. Un poquito la lógica con la que se para China en la guerra comercial que mantiene con Estados Unidos. Más allá de su visión particular sobre esa guerra entre Estados Unidos y China, y cómo va ese pulso, también es importante poner la posición de Chile en esto, esta idea, ¿verdad?, de que Chile tenga que hacer eventualmente algunas concesiones para negociar con Estados Unidos, y cuánto de eso puede pasar por, comillas, sacrificar la relación comercial que tiene con China, si es que llega a sacrificarla. Yo creo que es muy buena pregunta y explicación ponerlo así. Yo creo que nosotros no deberíamos tener esa alternativa más allá de lo que puede ser la diplomacia en el día a día. Yo creo que los países se ubican hoy día en un escenario geopolítico distinto, donde nosotros quizás podemos hacer un esfuerzo todavía de posicionamiento estratégico en el mundo de acuerdo a nuestra fortaleza. Creo que nosotros hemos ejercido una política independiente de acuerdo con nuestras capacidades. A veces exageramos un poco en que creemos que podemos liderar mucho, y creo que deberíamos de coordinar mucho y liderar menos. Entonces, creo que el tema de China y Estados Unidos es un problema cultural primero que todo, y un problema geopolítico de lo que refiere a las prioridades de la agenda.
las áreas de influencia, los proyectos políticos propiamente tales. Yo creo que en el mundo de hoy, para relacionar nuestra conversación, creo que el proyecto político antes era un proyecto americano y el proyecto chino, caminando hacia el G2, de acuerdo con lo dijo Kissinger en su libro sobre China, sobre diplomacia, y lo que se ha venido diciendo en el mundo desde hace mucho tiempo. Pero creo que hoy día China y Estados Unidos están en el mismo lado. Están en el mismo lado de un proyecto económico, de un proyecto de áreas de influencia, de un proyecto... Y en el otro lado está la parte espiritual, justamente, que estamos viviendo. Por eso tiene tanta importancia hoy día la discusión de la agenda mundial. ¿Cuáles son los principales temas? Y si el tema cultural es verdaderamente el tema principal, y el segundo, el financiero, que es el que mueve el mundo, el financiero, económico, comercial, que es el que mueve el mundo, la riqueza y lo que permite el desarrollo sustentable y integral de la persona, por usar otra cosa de la ¿Y cómo naturaleza. se para Chilito en eso? Chile en eso se para con sus fortalezas. Yo creo que Chile está ubicado en este mapa geopolítico, una ubicación privilegiada. Yo creo que Chile es un país tridimensional en términos territoriales, en morfología territorial, es un país continental de muy poca proyección estratégica, pero a su vez marítimo insular con una proyección estratégica impresionante, además de mar abierto, con todo lo que significa la fortaleza del mar, ¿no? Que somos el país marítimo por antonomasia de nuestra región, de acuerdo a la morfología de la costa y la morfología de los países, y el mar abierto. Por otro lado, somos un país antártico, de los países más cerca de la Antártica, que es el reservoir para la investigación, la ciencia y el desarrollo en el mundo, y la primera reserva de agua dulce del mundo también, en la Antártica. Entonces creo que diciendo esto, y el hecho también de ser, estar en el centro de las rutas marítimas del mundo, tener minerales, tener nuestro arriba, de la astrología, sí. Somos un país ubicado como bendito por la naturaleza, como dijo alguien, al tener esta exploración, la posibilidad de exploración del espacio en el norte con estos telescopios mayores del mundo, y tener también nuestra minería debajo en minerales que son incluidos en el fondo del mar. Tenemos litio, tenemos cobre y tenemos tierras raras, que son los elementos centrales del desarrollo tecnológico mundial. Entonces, tenemos un posicionamiento estratégico como país, como historia de país, que somos todavía el país muy reconocido por el apego a la democracia, el apego a los valores tradicionales que han hecho a los países, el orden mundial, cuando hay mucho desorden. Más allá de todas nuestras deficiencias, tenemos esa fortaleza que todavía nos miran, y además con esta ubicación nos permite ubicarnos frente a los Estados Unidos y frente a China con independencia. Es cierto que pueden hacernos un gallito, ya nos ha hecho un gallito. Sí, Estados Unidos hoy día somos socios como país de Google. Acuérdense que vamos a ser socios de Huawei y somos socios de Google en lo que se refiere al cable submarino. Claro, tenemos que irnos uno para ti y uno para mí, porque no, claro, hacemos con Estados Unidos Google y después hacemos con los chinos otra cosa. Qué buena comparación, porque la negociación, lo neurálgico de una negociación es el do-dest. Yo te doy, tú me das. Tú me das. La tradición chilena... Son dos entidades demasiado importantes para nuestro futuro económico. Pero eso es conceptualmente. Fíjese que la historia nuestra, la cultura nuestra, no sé por qué, si será porque somos un país con economía chica, pero con un país de porte medio importante. No somos un país chico, somos un país de porte medio. Por eso también en el nuevo cuadro geopolítico tenemos otra fortaleza. Somos el doble de muchos países de Europa, de muchos países del Asia, de muchos países territorialmente hablando. Entonces... no tenemos una tradición de entender la negociación como yo te doy, tú me das. Nosotros siempre creemos que somos reconocidos como un concepto, como un país que hace las cosas bien. Fuimos reconocidos así también, como bendito la naturaleza, que está tenemos bien, pero con mucha eso fortaleza. No basta. Hay que saber negociar. Por eso yo le dije que no solo saber negociar, sino que reposicionarse estratégicamente de acuerdo a las prioridades de la agenda global. Y yo creo que ahí tenemos un nuestro abajo, un nuestro arriba y un nuestro en el plano, que nos significa combinar historia con geografía y también con bagaje cultural que hemos desarrollado en un peregrinaje mundial y de más de 2 siglos. Entonces creo que por ahí tenemos que buscar el camino. Ya, a mí me quedaron 50 temas para conversar con Pablo Cabrera, así que va a quedar invitado para que sigamos conversando otro día, ¿ya? Lo ponemos específicamente en China, después en Estados Unidos y después en otras cosas. Hacemos un recorrido por el mapa. Gracias, Pablo. Gracias, mucho gusto, Connie, que esté muy bien. 8:36.